Apóstoles de América, con Pilar Gordillo. En el Museo Naval en Madrid existe una espléndida estampa calcográfica de la ciudad de Sevilla a principios del siglo XVII, en la que se representa una efervescente actividad naval en el Arenal, y en el Guadalquivir hormiguean buques fondeados. También se aprecian las atarazanas, fundadas por Alfonso X, nuestra entrañable Torre del Oro en primerísima fila y, por supuesto, al fondo, el Alcázar y la Casa de Contratación. A la vista de la febril actividad comercial y marinera que trasluce el dibujo, no me resisto a evocar lo que fue sin duda una escena 1000 veces repetida desde los orígenes de la Casa de Contratación: la entrega por los navegantes al rendir viaje de todo tipo de información para el trazado trabajoso de la nueva cartografía. La escena es fácilmente imaginable. Los atezados maestre y piloto, recién llegados en una nave procedente de las Indias, se presentan en el imponente edificio de la casa, ante el grave tribunal presidido por el piloto mayor y el cosmógrafo. Los perfiles de costa, trazados más o menos burdamente, las anotaciones de latitud, las estimaciones tan problemáticas de longitud, las ondas, las corrientes, los vientos dominantes, las panorámicas de puntos relevantes de tierra, las descripciones escritas, todo, en fin, es recogido con minuciosidad por la Casa de Contratación para, convenientemente analizado, cotejado y depurado, ir integrándolo en el gigantesco puzzle mediante el cual España y Europa entera empezaban a comprender la grandiosidad y las dimensiones del mundo nuevo descubierto. Sevilla reunía en estas fechas las condiciones idóneas como catapulta y receptora de las expediciones indianas y por tanto también para ser sede de la nueva institución, pero no solo por el creciente tráfico naval, sino por ser también puerto fluvial interior muy protegido contra todo tipo de peligros, por poseer una gran tradición mercantil, al existir de antiguo allí el almirantazgo de Castilla, y por último, por funcionar ya en ella la Universidad de Mareantes. Así presentaba Sevilla con todo su panorama transformado tras el descubrimiento de las Indias occidentales Fernando Riaño Lozano, almirante director del Instituto de Historia y Cultura Naval, en un ciclo de conferencias impartidas en octubre del 2001 con motivo del centenario de la Casa de Contratación. Y con la alegría y la música de Sevilla, precisamente que nos evocan estas folías de España, comenzamos nuestro programa 42 de Apóstoles de América.
Reciban un cariñoso saludo de Pilar Gordillo, quien les habla y les da la bienvenida un día más a esta nueva travesía por la historia de los primeros pobladores españoles y de los primeros evangelizadores en este nuevo mundo recién descubierto, en concreto en la isla de Santo Domingo, donde la presencia española ya va para 17 años, en esta primavera de 1509, donde algunas cosas importantes van a suceder. Porque del puerto de Sevilla, precisamente, ha zarpado el 9 de mayo de 1509 la expedición encabezada por Diego Colón, hijo primogénito del almirante don Cristóbal, rumbo a la isla de la Española. Los barcos bajaron por el Guadalquivir, desembocaron en el mar, en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, y allí varios navíos bien pertrechados, cargados con hombres, víveres, armas y enseres destinados a consolidar su nuevo gobierno en las Indias, se dispusieron a cruzar el Atlántico. Entre los 300 pasajeros que viajaban a bordo había caballeros, funcionarios, criados y nuevos religiosos, un grupo más propio de una corte nobiliaria que de una expedición militar. Entre sus acompañantes figuraban Rodrigo de Alburquerque, Francisco de Tapia, Hernando Gorjón y otros hidalgos castellanos que esperaban cargos, buenos cargos y encomiendas en el Nuevo Mundo, claro. La travesía fue relativamente tranquila, siguiendo la ruta atlántica habitual, desde Sanlúcar hasta las Islas Canarias, donde la flota hizo escala para reabastecerse, y desde allí emprendió la travesía del Atlántico, impulsada por los vientos alisios que la condujeron hacia el Caribe. Y tras casi 2 meses de navegación, el 9 de julio de 1509, la expedición arribó al puerto de Santo Domingo, capital de la isla y sede principal del poder español en el Nuevo Mundo. Diego Colón llegaba a las Indias como virrey y gobernador, cargos que reclamaba como herencia de su padre, aunque sus atribuciones habían sido cuidadosamente limitadas por los reyes católicos. La corona había reconocido ciertos derechos de la familia Colón, pero sin permitir que el nuevo gobernador disfrutara de la autonomía que tuvo Cristóbal Colón en 1492. En realidad, su autoridad dependía en gran medida del Consejo de Indias y de los oficiales reales ya establecidos en Santo Domingo. Diego Colón, el primogénito de don Cristóbal, el descubridor de América, ese niño que llegó junto a su padre al monasterio de la Rábida en el lejano 1485, cuando su madre, la portuguesa Felipa Moniz Perestrelo, acababa de morir. Y su padre, don Cristóbal, buscaba patrocinio para su estrambótica empresa de llegar a Oriente a través del Atlántico. Ese niño que tras el descubrimiento de su padre que cambió el mundo, había llegado a ser paje del príncipe Juan, 1493, y que cuando éste murió pasó a servir como paje a la mismísima reina doña Isabel. Había sido nombrado continuo de la casa de la reina en 1503, con un sueldo de 30.000 maravedíes, y ya a la muerte de su padre se había convertido en todo un hidalgo de excelente posición, máxime cuando se había desposado con María de Toledo, nieta del primer duque de Alba, pero sobre todo, como nos recuerda José Javier Esparza en su obra La cruzada del océano, a quien seguimos en estos párrafos, era don Diego el heredero de todos los títulos de su padre el descubridor, comprometidos en las capitulaciones de Santa Fe por parte de la corona, el título de virrey, el título de gobernador, almirante de la mar Océana y, por supuesto,
los beneficios económicos derivados de todos ellos. Títulos por los que había peleado hasta el final de sus días. Pero ya hemos conocido cómo los reyes, en un momento dado, despojaron a don Cristóbal del gobierno, anularon de facto su título de virrey y limitaron geográficamente el ámbito de sus derechos. Colón había demostrado ser un pésimo gobernante y las Indias eran demasiado grandes para ser el virreinato de un solo hombre. Ahora, el rey don Fernando, cediendo a la presión de la poderosa familia Alba, había nombrado a Diego como gobernador de la Española, pero no por sus derechos de herencia, sino por gracia del propio rey. La dignidad de virrey podría desempeñarla, pero no de forma vitalicia. Don Diego Colón había aceptado la voluntad del rey, pero no renunciará a seguir peleando por los títulos de gobierno sobre Puerto Rico, Veragua y Urabá, territorios descubiertos por su padre, además de otras competencias sobre justicia y recaudación. Luchará por todos estos derechos toda su vida en los llamados pleitos colombinos, que se prolongarán hasta después de su muerte. Y esta será la gran herencia que dejará a su viuda María de Toledo y a sus hijos, que tendrán que pelear también de por vida para lograr mantener algunas de estas concesiones reales. Y volviendo al 9 de julio de 1509, cuando la flota de don Diego apareció frente al puerto de Santo Domingo, según Fernández de Oviedo, en su Historia General y Natural de las Indias, la ciudad entera, que por entonces tenía ya unos 1500 habitantes, se alegró con su venida, porque traía esperanza de mercedes y de nuevas dignidades. Su llegada generó gran expectación. Los habitantes de la isla vieron en él la restauración del linaje del descubridor y por eso su entrada en la ciudad se celebró con ceremonias solemnes y fiestas públicas. Toda la ciudad se había engalanado para recibirlo. Desde días antes se habían preparado arcos triunfales con ramas, estandartes, tapices colgados en las principales calles y en especial en el camino que conducía desde el muelle hasta la Plaza Mayor. A primeras horas de la mañana de ese 9 de julio, las aguas del río Ozama reflejaban el sol ardiente del Caribe, cuando en el horizonte comenzaron a distinguirse los mástiles de esa pequeña flota que avanzaba lentamente hacia el puerto. La noticia corrió por toda la ciudad. Llega el hijo del almirante. Y en cuestión de minutos, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar con insistencia. Los cañones del fuerte dispararon salvas de honor a la vista de los vecinos y de los soldados. Y una multitud se congregó junto al muelle, agitando pañuelos, ramas y pendones de colores. Desde la cubierta del navío, el capitán Diego Colón, vestido con un jubón de terciopelo negro y con la capa corta bordada en oro, contemplaba la escena con solemnidad. A su lado, los oficiales sostenían la insignia real, el pendón real de Castilla, que le acreditaba como gobernador, y el estandarte de los Colón, que mostraba la cruz verde sobre campo dorado. El gobernador entonces desembarcó, descendió a tierra y avanzó lentamente entre vítores, salvas y el estruendo de los tambores y las trompetas, mientras los soldados formaban un pasillo de honor. Acompañado de los oficiales de su casa, clérigos, caballeros, caminaba entre los soldados que formaban dos hileras a ambos lados del camino. Al poner el pie en el muelle, se inclinó brevemente, tomó un puñado de arena y lo dejó caer,
en señal de posesión simbólica del territorio que su padre muchos años antes había descubierto. El camino hacia la Plaza Mayor estaba engalanado con ramas de palma, tapices y flores tropicales. Las casas de madera y de piedra coralina lucían colgaduras de lino y banderas multicolor. Los vecinos, ataviados con sus mejores ropas, se arremolinaban en las calles estrechas. Algunos indios, curiosos, silenciosos, observaban desde la distancia aquella ceremonia de hombres armados y trajes brillantes. Se dice que toda la ciudad acudió al puerto, soldados, mujeres, niños, representantes de los indios que miraban con mucha curiosidad esta curiosa ceremonia. La llegada del hijo del descubridor se vivía como el retorno de una dinastía fundadora. Muchos contemporáneos hablaban de la restitución del honor del almirante. Y avanzando lentamente, don Diego fue recibiendo el saludo de los caballeros del cabildo y de los frailes franciscanos que lo esperaban a las puertas de la iglesia. Allí, bajo el techo aún de palma y madera de este primer templo de Santo Domingo, se celebró una misa en solemne acción de gracias. El nuevo gobernador depositó su espada sobre el altar mayor, en señal de que su poder derivaba de Dios y del Rey. Escuchamos la misa de Nuestra Señora, compuesta por Juan de Anchieta, una misa votiva a la Virgen en la Capilla de los Reyes Católicos, interpretada por la Academia de los Nocturnos y el ensemble La Danseire. El nuevo gobernador fue recibido por los oficiales reales, entre ellos el contador Miguel de Pasamonte y el tesorero Francisco de Tapia, pero no por Nicolás de Obando, quien se hallaba ausente. No se encontraba en Santo Domingo, sino en el interior de la isla, en la región de Santiago de los Caballeros, a unas 35 leguas, unos 200 kilómetros de la capital en el norte, supervisando los trabajos mineros y las encomiendas en la rica región del Cibao, donde se extraía gran parte del oro de la Española. Así que la noticia de la llegada del hijo del almirante le alcanzó pocos días después, probablemente hacia el 12 o 13 de julio, y todavía tardará unos días más para poder regresar a la villa de Santo Domingo. Por eso, al día siguiente, todavía en ausencia de Obando, tuvo lugar la ceremonia del juramento, en presencia de otros oficiales reales, los miembros del cabildo y numerosos vecinos, como no en la iglesia, donde Diego Colón juró fidelidad a los reyes católicos y prometió ejercer el gobierno con justicia y rectitud. A continuación,
El escribano mayor leyó en voz alta, delante de todas las autoridades presentes, la provisión real, en la que lo nombraba virrey y gobernador de las Indias, y se proclamaba así oficialmente su autoridad. Con el repique de las campanas y nuevas salvas de artillería, Santo Domingo se entregó de nuevo a la alegría. Durante los días siguientes, la ciudad vivió una fiesta continua. Se celebraron fiestas públicas en su honor, sufragadas en parte por el cabildo y en parte por los propios acompañantes del nuevo gobernador. Se organizaron torneos ecuestres, justas de lanzas en la plaza, donde los caballeros de su séquito recién llegados mostraron su destreza bajo los balcones adornados con damascos. Hubo corridas de toros, danzas, bailes, juegos populares en la plaza, música y representaciones religiosas, y por la noche el cielo se iluminaba con antorchas y hogueras que se reflejaban en el río Ozama. Al son de la Cuarta Estampe Royal, interpretada por Jordi Sabal, Fidel y el grupo Esperion 21, seguimos disfrutando de los banquetes ofrecidos en honor del virrey, que se prolongarán hasta la madrugada, con vinos traídos de Jerez y platos en los que se mezclaban los sabores de Castilla y del Nuevo Mundo, carne de cerdo con maíz, frutas tropicales, pan de yuca y pescados del Caribe. El cronista Bartolomé de las Casas, en el libro segundo de su Historia de las Indias, menciona la llegada de Diego Colón y el júbilo popular en Santo Domingo. También Gonzalo Fernández de Oviedo, en su Historia General y Natural de las Indias, alude a la magnificencia de su entrada y al clima de esperanza entre los españoles. Ambos cronistas dicen que estas celebraciones duraron varios días y que algunos de los indios naturales de estas tierras también participaron en los desfiles y en las danzas, y en medio de aquella exuberancia tropical, el hijo del descubridor parecía cumplir una promesa silenciosa: devolver a su apellido el esplendor que su padre había soñado. Su entrada en Santo Domingo no había sido solo un acto político, sino todo un ritual de legitimación, una representación del poder y del linaje. Los contemporáneos lo recordarán como el día en que el nombre de Colón volvió a brillar en las Indias. Aunque con el paso del tiempo ese brillo se desvanecerá entre pleitos, conflictos y desencuentros con la corona. Pero en aquel julio de 1509, bajo el sol ardiente del Caribe, todo parecía comenzar de nuevo. La alegría desbordó las calles de Santo Domingo durante los días que siguieron a la llegada de Diego Colón. Bajo un cielo abrasador, el eco de los tambores anunciaba los festejos. En la Plaza Mayor, engalanada con ramas de palma y estandartes bordados, se celebraron fiestas de toros y cañas al modo castellano, en la que los caballeros recién llegados mostraban su destreza lanzando sus picas contra los toros que embestían con furia sobre la arena caliente. Aquellos animales, descendientes de los que su padre el almirante había traído en su segundo viaje, eran el símbolo del poder y de la continuidad de Castilla en las nuevas tierras. Los vecinos vitoreaban desde los balcones, mientras el polvo se mezclaba con el olor de la sangre y con el sudor de los caballos. ¿Pero allá había toros en América? Sí, había efectivamente toros y ganado vacuno en general. Recordamos que fueron llevados muy pronto en las primeras expediciones españolas. Llegaron en el segundo viaje de don Cristóbal en 1493. En esa expedición, que zarpó de Cádiz con 17 naves, en la que se transportaron vacas, toros,
cerdos, cabras, ovejas, caballos y gallinas. Las fuentes coinciden en que el ganado vacuno fue desembarcando en la Isabela, en esa primera población fundada en la isla de la Española. El propio Colón lo menciona en sus cartas y el cronista Fernández de Oviedo nos relata que los animales se reprodujeron con enorme rapidez, gracias pues a las condiciones favorables del clima y a la abundante vegetación. Así que hacia el año 1509, cuando llega don Diego Colón, ya existían grandes hatos de ganado en la zona de Santo Domingo y en la Vega Real, suficientes para abastecer de carne, de leche y de cuero a toda la población. En este contexto, creemos que las primeras corridas de toros de América se celebraron precisamente en la Española entre 1508 y 1510, coincidiendo con la llegada de don Diego Colón. No eran corridas con el formato moderno, sino fiestas de toros y cañas, al estilo castellano de la época, diríamos torneos caballerescos, en los que los jinetes, armados con lanzas, corrían y lidiaban los toros como un ejercicio de destreza y de valentía. Fernández de Oviedo y Bartolomé de las Casas las mencionan expresamente. Dicen que hubo toros y regocijo de cañas para celebrar esta primera llegada del nuevo gobernador. En concreto, Fernández de Oviedo afirma literalmente que en la llegada del almirante don Diego Colón hubo fiestas de toros y cañas y otras alegrías al modo de Castilla. El profesor del CSIC, Demetrio Ramos Pérez, en su obra La Española y la política colonial de los reyes católicos, interpreta que estas fiestas fueron las primeras manifestaciones taurinas documentadas en América, celebradas por tanto entre 1509 y 1511. Los animales, los toros, se criaban allí y la fiesta estaba reservada a los españoles y a sus caballeros. Este tipo de espectáculo se convirtió pronto en una costumbre de solemnidad. Se van a organizar corridas en el Nuevo Mundo con motivo de entronizaciones, nacimientos reales o todo tipo de festividades religiosas y a menudo pues acompañadas con danzas, himnos. Por ejemplo, tenemos evidencia documental un poquito más tarde, en 1512, de un festejo taurino por el reconocimiento de Carlos I como príncipe heredero. Y algo más tarde, ya en 1526, bajo el reinado de Carlos, se registrarán festejos taurinos ya en México y también en Santo Domingo en honor de su matrimonio con Isabel de Portugal. Así que todo esto demuestra cómo la tauromaquia será uno de los primeros símbolos culturales exportados de España a América. Pero volvamos a las fiestas en honor del nuevo gobernador Colón, porque terminados los toros, al caer de la tarde, el fragor del ruedo dejaba paso al teatro y a la devoción. Los frailes franciscanos organizaban representaciones religiosas frente a la iglesia, donde los españoles y los indios, ataviados con túnicas improvisadas, encarnaban escenas del Evangelio. Con música de vihuelas y cánticos en latín se representaban la Anunciación, el juicio final o la victoria de la cruz sobre el pecado. El fervor se dejaba traslucir en estos sencillos autos sacramentales preparados por los franciscanos. Don Diego Colón, el hijo del descubridor, sentado junto al altar,
contemplaba cómo la fe y la fiesta se unían para sellar la presencia de España sobre aquel mundo recién conquistado. Las antorchas ardían hasta la medianoche y el resplendor de las hogueras, reflejado en el río Zama, parecía anunciar el comienzo de una nueva era en las Indias. Al recibir la noticia de la llegada del nuevo gobernador, Nicolás de Obando emprendió de inmediato el viaje de regreso a la capital, acompañado de un pequeño séquito de soldados y funcionarios. Demetrio Ramos Pérez señala que Obando regresó con rapidez y decoro, sin demora, pues comprendía que su tiempo de mando había terminado. El cronista Oviedo, que era servidor de Obando y conocía muy bien los hechos, escribirá: luego que el comendador mayor supo la venida de don Diego Colón, vino presto a la ciudad con el acatamiento que convenía a su persona y con la prudencia que siempre mostró. El trayecto desde Santiago a Santo Domingo era largo y penoso. Atravesaba zonas montañosas, bosques, ríos y podía durar entre 6 y 8 días a caballo. Por tanto, el encuentro entre Obando y Diego Colón debió producirse hacia el 18 o 19 de julio de 1509, unos 10 días después del desembarco del nuevo virrey. La corona había dispuesto que Obando permaneciera en la isla hasta la llegada del nuevo gobernador, para entregarle formalmente el mando y para rendir cuentas de su administración. Por tanto, el traspaso tenía que ser personal y directo, un hecho poco habitual en la época. El encuentro personal entre ambos tuvo lugar en Santo Domingo, en el edificio de gobierno junto al puerto, donde hoy se levanta el Alcázar de Colón. No fue un acto multitudinario, sino una reunión formal y algo tensa, en la que Obando presentó los registros, las cuentas, los documentos del gobierno, conforme a las órdenes reales. Las fuentes coinciden en que la recepción fue cortés. Obando, hombre austero, disciplinado y acostumbrado a mandar sin intermediarios, no vería con buenos ojos que un joven de 28 años, sin experiencia militar, sin experiencia administrativa, viniera a sustituirlo solo por derecho de sangre. Diego Colón, por su parte, llegaba convencido de ser el legítimo heredero de todo un poder virreinal, heredado de su padre, y consideraría a Obando pues un usurpador del gobierno que debía rendirle cuentas en ese momento. Nicolás de Obando, comendador mayor de la Orden de Alcántara, que había sido enviado años atrás por los reyes católicos con una misión clara: restaurar el orden, la autoridad real, tras todos esos desórdenes del segundo gobierno de Cristóbal Colón y de su hermano Bartolomé. Su mandato había sido ejemplar, hablando en términos administrativos, claro, porque organizó los repartimientos de los indios, fundó nuevas ciudades, levantó iglesias, fortificaciones e instauró todo un régimen basado en la obediencia y en la disciplina militar. Durante sus 7 años de gobierno, Santo Domingo se había transformado en una ciudad próspera y muy bien estructurada. Obando fue, según el cronista Oviedo, el primer gran gobernador de las Indias, aunque también responsable de las durísimas campañas contra los taínos, con las matanzas de Higüey y de Saragua. Esas matanzas que las casas
Bartolomé de las Casas calificó como grandes crueldades jamás oídas. Por tanto, cuando se anunció desde Castilla que el nuevo gobernador sería Diego Colón, hijo del almirante, Obando seguía en funciones y su autoridad era indiscutida en la isla. Este encuentro al que estamos asistiendo fue un episodio de transición de poder que marcó el paso de la administración militar y ordenada de Obando a la administración aristocrática y familiar de los Colón. En esta ceremonia formal, presidida por los oficiales reales y por el cabildo de la isla, Obando entregó los sellos, registros y provisiones reales, y fue reconocido don Diego Colón como virrey y gobernador de las Indias por mandato de sus altezas. Fernández de Oviedo sigue relatando que Obando, caballero muy prudente y de gran continencia, recibió al almirante con cortesía, le entregó las llaves de la fortaleza y le ofreció hospedaje. Pero no hubo entre ellos mucho amor, porque cada uno tenía por sí razón y honra. Por su parte, de las Casas nos señala que Obando, viéndose desposeído, mostró gravedad, pero en su ánimo le pesábale dejar el mando a quien juzgaba mozo y presuntuoso. Sigue afirmando que la reunión fue correcta, pero fría. Trató Obando con él con respeto, mas con poco amor, y el nuevo virrey con mucha autoridad, pareciéndole que debía suceder a su padre en todo. Así que después de entregar los sellos y el mando, Obando se retiró a su residencia provisional y comenzó a preparar su regreso a España. Pero antes, como se decía en la época, deberá ser residenciado. Esto es, deberá someterse al llamado juicio de residencia, un procedimiento judicial y administrativo mediante el cual la corona evaluaba la conducta de un funcionario al terminar su mandato. Se aplicaba a virreyes, gobernadores, alcaldes mayores y jueces, con el objetivo de controlar los abusos de poder, la corrupción y la desobediencia. No olvidemos que en las instrucciones del 3 de mayo de 1509, dadas por el rey a Diego Colón, se le exigía esta práctica. Tomaréis residencia al dicho comendador mayor y a sus oficiales de todo el tiempo que han tenido cargo de la gobernación de la dicha isla española, por término de 30 días, y en lo que toca a su persona, tomad de la residencia por procurador, porque ansí cumple a nuestro servicio. Y si halláredes que algunas personas han recibido de ellos algún agravio, remediarlo habéis conforme a nuestra provisión, que para ello lleváis. La real cédula que ordenaba el juicio había sido firmada por el rey Fernando en Medina del Campo el 3 de septiembre de 1508, y en ella se establecía que el comendador mayor don Nicolás de Obando, al tiempo que se embarcare para venir a estos reinos, quede en la isla persona que tome su residencia e inquira las causas y manera en que administró la justicia y gobernó los naturales y los españoles. Así que en el caso de Obando será residenciado por el letrado sevillano, licenciado Francisco de la Fuente, por orden del nuevo virrey don Diego Colón. Este licenciado recogerá testimonios, escuchará a los españoles, a los religiosos y sobre todo a los oficiales reales.
y en esta revisión o auditoría de su mandato tendrá que enfrentarse a la acusación de enriquecimiento injusto. Pero no solo a esta acusación, porque el proceso incluirá la revisión de las cuentas de la Hacienda Real, una investigación sobre el reparto de indios y sobre el trato dado a los naturales, un examen de la utilización de los fondos públicos para obras civiles y religiosas y, por último, la evaluación de las campañas militares contra los caciques taínos en Higüey y Xaragua o Jaragua. Las acusaciones se van a centrar principalmente en la crueldad en la represión indígena, particularmente en los episodios de las muertes violentas de la cacique Anacaona y del cacique Cotubanamá. También las acusaciones se referirán al enriquecimiento personal indebido mediante el oro y los tributos, el nombramiento de cargos de manera arbitraria y el exceso de autoridad sobre los oficiales reales. Sin embargo, los testimonios de este pleito reconocerán su eficacia y su fidelidad a la corona. Muchos declararán que, aunque severo, Obando había puesto orden donde reinaba el desvarío. Así que Obando sufrió este juicio de residencia y, según el académico de la historia Luis Arranz Márquez, desesperó, aunque finalmente el juicio se resolvió favorablemente, porque el informe final, remitido a la corte en 1510, concluirá con que el gobernador ha servido bien a la corona sin encontrar pruebas suficientes de corrupción o de deslealtad. Por tanto, Obando será absuelto de los cargos principales y se le permitirá regresar a Castilla con honores. Pero permaneció un breve tiempo en la isla despachando algunos asuntos menores y preparándose para embarcar finalmente hacia Castilla el 17 de septiembre de 1509. Por cierto, en la misma flota que había traído a Diego Colón, llevando consigo un cargamento de oro y perlas obtenido durante su gobierno, así como los importantes informes detallando su administración. La flota en la que volvió apenas la componían 2 naves. En una regresaba Hernando Colón, el hermano pequeño de don Diego, nombrado por el almirante capitán general de la flota, y en el otro navío venía Obando como subordinado. Esta decisión colombina no gustó a nadie, pues Hernando Colón tenía solo 20 años. Pero finalmente pues partieron juntos, pero en la isla de San Juan se separaron. El viaje de regreso fue bastante largo. Ya en ese momento la salud de don Nicolás de Obando estaba algo deteriorada. El cronista menciona que venía enfermo, fatigado del mucho trabajo de 7 años de gobierno. Y Obando finalmente llegó a Lisboa el 5 de noviembre, desde donde va a escribir al rey. Y en cambio, Hernando Colón entrará en Andalucía unos días después. Llegó a España ese otoño de 1509 y acudió a la corte, que entonces se movía entre Sevilla y Valladolid, y en la corte fue muy bien recibido por el rey don Fernando el Católico, que, satisfecho con la eficacia administrativa de su gobierno, lo recibió con honores y le confirmó su título de comendador mayor de la Orden de Alcántara, además de concederle rentas vitalicias.
Los años que van de 1509 a 1511, en que murió Obando, son oscuros y se sabe muy poco de ellos. La mayor parte de ese tiempo lo debió pasar en la villa de Brozas, sede de la encomienda mayor de la Orden de Alcántara, esa orden que ostentaba Fray Nicolás. No obstante, en febrero de 1511 fue llamado por el rey católico de nuevo para que le acompañara a una campaña contra Orán en el norte de África y para fundar en Bujía un convento de la orden. La expedición finalmente no se llevó a cabo, pero sí un capítulo general de la Orden de Alcántara en la ciudad de Sevilla a principios de mayo. Fernández de Oviedo, que lo consideraba su protector, escribirá de él con el mayor respeto y con el mayor tono afectuoso. Fue el comendador mayor, hombre entero y celoso del servicio de sus reyes. Aunque riguroso en lo que tocaba a los indios, en el gobierno fue justiciero y de buena conciencia. No tenemos noticia de una enfermedad larga. Todo apunta a un deterioro físico progresivo tras su regreso de América, acentuado por la edad. Entonces 51 años eran edades importantes. La edad y los efectos de las fiebres tropicales que había contraído en la Española en tantas ocasiones. Lo que sí que sabemos es que otorgó testamento el 3 de enero de 1511 ante el escribano Juan de Lope, que se conserva parcialmente en el Archivo Histórico Nacional, en la sección de las órdenes militares, en concreto en la de Alcántara. Este documento confirma su deseo de morir en hábito de la Orden de Alcántara, con la fórmula típica: yo, Fray Nicolás de Obando, comendador mayor de Alcántara, estando enfermo de cuerpo y sano de entendimiento, encomiendo mi ánima a Dios y mando que mi cuerpo sea sepultado en la casa de mi orden. En el testamento va a disponer donaciones a los conventos de Alcántara, Brozas y San Benito de Valladolid, y donará las 9 pares de casas de la acera oeste de la calle de la Fortaleza o de las Damas, en Santo Domingo, a la Orden Militar de Alcántara, pues las otras 6 casas que había edificado en la acera este, en esa misma calle, ya las había donado a la Cofradía de la Concepción de Nuestra Señora, aquella que regentaba el Hospital de San Nicolás, en esta misma villa de Santo Domingo. También en el testamento dejará fondos para misas perpetuas por su alma y por las de los que murieron en las Indias durante su gobierno. Entregará parte de sus bienes, joyas, ropas, vajillas, a sus sobrinos Gómez de Obando y Alonso de Obando, de su linaje extremeño. Una suma para la dote de doncellas pobres en Brozas y Alcántara y una cláusula interesante. Mandará que se pongan en orden todos los papeles y cuentas del tiempo de su gobierno y que se entreguen a su Alteza el Rey o a quien por él lo demandare, lo que demuestra su preocupación por limpiar su nombre de las acusaciones posteriores. No tenía descendencia directa, pues nunca se casó, y tampoco tuvo hijos naturales, pues era consagrado, miembro de una orden militar, diríamos monje soldado. Tan solo estos 2 sobrinos nombrados en el testamento. Así que pocos días después de dejar esos asuntos de su alma bien dispuestos, pocos días después de otorgar el testamento, mientras estaba celebrando una reunión de su orden alcantarina en Sevilla, el día 29 de enero de 1511, entregó el espíritu en esta ciudad hispalense el comendador Obando, el hombre que había levantado el primer gobierno estable en las Indias. En torno a su lecho se habían reunido algunos frailes alcantarinos, su confesor, sus 2 sobrinos, herederos del linaje. El murmullo de las oraciones se mezclaba con el crujido del fuego en la estancia. Y así, sin pompa, discretamente, respetado como un servidor del rey, más que como un conquistador, mientras en América todavía resonaban los ecos de su gobierno, el antiguo gobernador expiraba rodeado por los suyos, por los de su orden con el hábito blanco y la cruz flordelisada de Alcántara sobre el pecho. Su cuerpo fue trasladado al convento de San Benito de Alcántara, como había previsto y ordenado años antes,
y su sepulcro marmóreo se terminó unos decenios después. Por último, dispuso en su testamento la fundación de una capellanía con la obligación de los frailes de decir cada semana una misa de requiem y al final un responso ante la sepultura del comendador mayor. Así resonaron los cantos fúnebres de la orden y una cruz de madera sencilla y sin ornato fue colocada sobre su tumba. Mientras tanto, en las Indias, las villas fundadas, los indios sometidos, las leyes dictadas seguirían vivos como su herencia, una herencia que ni la muerte ni el frío castellano podrían borrar. También Fernando el Católico ordenó celebrar misas por su alma y la corona reconoció oficialmente sus buenos y leales servicios. Con Obando comenzó el buen gobierno de las Indias, aunque no sin culpa ante Dios. Y despedimos así a don Diego de Obando. Todo un importante capítulo se cierra con él en nuestra historia, como se cierra también nuestro programa. Para volverlo a escuchar, saben que tienen a su disposición el podcast de Radio María en la página web www.radiomaria.es. Recuerden que también pueden escribirnos al correo apostolesdeamerica@radiomaria.es y que les esperamos de nuevo para continuar nuestro relato, para conocer los primeros años de don Diego Colón en las Indias, las nuevas expediciones que se están abriendo camino, llegando a la tierra firme del continente, para fundar nuevos asentamientos, nuevas ciudades donde llevar la presencia de España, donde llevar la fe, donde seguir misionando con nuestros sufridos apóstoles de América. Apóstoles de América, con Pilar Gordillo.